A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué pasaría si ignorar algo a propósito, en realidad, hiciera que luego nos costase más prestarle atención? Suena totalmente al revés, ¿verdad? Pues resulta que es la base de un fenómeno cerebral que es, bueno, fascinante. Claro, la pregunta parece de cajón. Si uno decide ignorar algo, pues ya está, ¿no? Debería desaparecer de nuestra mente y punto. Pero, como siempre, el cerebro es mucho más retorcido. La neurociencia nos cuenta una historia que, la verdad, es bastante más compleja y, sinceramente, mucho más interesante. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el tema. A esto se le conoce como primado negativo. Vamos a ver qué es exactamente y sobre todo cómo funciona, que es lo más curioso. Vale, la definición técnica es esta, un fenómeno psicológico, bueno, ya se ve, pero para que nos entendamos es como una especie de resaca mental. Al ignorar algo, dejamos una especie de huella, un rastro, y esa huella hace que la próxima vez que nos lo encontremos, nuestro cerebro vaya más lento al procesarlo. Ojo, que esto es clave, no es que se olvide, es que se bloquea activamente. Y para entenderlo de verdad, lo mejor es ponerlo frente a su opuesto, el primado positivo. Este seguro que nos suena más. Si vemos la palabra médico, luego reaccionamos súper rápido a enfermera. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está, digamos, preactivado. Facilita la conexión. Pues bien, el primado negativo es como su gemelo malvado. En lugar de facilitar, lo que hace es inhibir. Pone el freno. Nos ralentiza. Y este es el experimento clásico que lo demuestra a la perfección. Imaginemos la situación. Paso 1, te muestran la palabra gato y te dicen, ignórala. Vale. Paso 2, pasa un momentito. Y ahora, paso 3, te piden que reacciones a la palabra gato. ¿El resultado? Pues que se tarda más. Es medible. Tardamos más tiempo en reaccionar que si no lo hubiéramos visto antes. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que luchar contra su propia orden de no mires ahí. Y ese pequeño esfuerzo extra son milisegundos que se notan. Muy bien, hasta aquí la teoría. Pero, ¿cómo funciona esto a nivel neurológico? ¿Qué está pasando realmente en el cerebro? Porque, y esto es muy importante, ignorar no es algo pasivo, no es dejar de mirar, no. Es un trabajo, es una acción que el cerebro tiene que ejecutar. Y aquí está el mecanismo clave, la inhibición atencional. Pensemos en nuestra atención como un foco de luz. Para iluminar bien una cosa, tenemos que apagar la luz de todo lo demás. El cerebro tiene que suprimir activamente ese mar de distracciones que nos rodea. El primado negativo, en el fondo, no es más que el eco, el rastro que deja ese acto de suprimir. Pero agarraos, porque aquí viene lo más increíble de todo. Los estudios de neuroimagen, las resonancias magnéticas, nos dicen algo que te vuela la cabeza. El cerebro primero procesa el significado de lo que va a ignorar y después lo inhibe. O sea, no es que no lo vea, es que lo ve, lo entiende perfectamente y entonces dice, vale, ahora apaga esto. Es un proceso súper sofisticado. Claro, la gran pregunta es ¿cómo lo hace exactamente? Y bueno, aquí los científicos todavía están debatiendo los detalles. Hay varias teorías sobre la mesa. Una dice que es como si el cerebro le pusiera un freno directo a esa neurona o grupo de neuronas. Otra teoría sugiere que el cerebro recupera el recuerdo de la orden, la etiqueta de esto hay que ignorarlo, y eso es lo que interfiere. Lo que está claro es que es un campo de investigación que arde. Y esto no es algo que se haya descubierto hace 2 días, ¿eh? Tiene su historia. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para ver cómo ha ido evolucionando todo esto, gracias a unos cuantos descubrimientos que fueron clave. Esta cronología es genial porque cuenta una historia en sí misma. Fijaos, todo empieza por allá por 1985, cuando Steven Tipper le pone nombre por primera vez. Demuestra que efectivamente ignorar algo te ralentiza después. Durante años fue casi una curiosidad de laboratorio. Pero ¡pum!, saltamos a 1999 y un estudio revela algo muy potente. Este efecto cambia con la edad. Es más débil en niños y en personas mayores. Esto sugiere que es una habilidad que madura y que también envejece. Y el remate llega en 2002, cuando se empieza a vincular con la salud mental, al ver que en pacientes con esquizofrenia este mecanismo funciona de manera diferente. Brutal. Vale, todo esto está muy bien, es muy interesante, pero ¿por qué debería importarnos? ¿Qué aplicación tiene esto fuera de un laboratorio? Pues resulta que las implicaciones son enormes y llegan a sitios que ni nos imaginamos. Pensemos en algunas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en la educación. Un estudiante que decide ignorar un concepto al principio de curso porque le parece difícil, pues cuando quiera recuperarlo más tarde le va a costar el doble, porque su cerebro ha aprendido a inhibir esa información. O pensemos en el diseño de una página web. Ese botón que nadie pulsa, si se ignora repetidamente, puede acabar siendo cognitivamente invisible. La gente deja de verlo, literalmente. Y por supuesto, en la neurociencia y la salud mental es una ventana increíble para entender cómo el cerebro filtra la información y por qué a veces ese filtro falla. En resumen, si hay una conclusión clave en todo esto es la siguiente.
El acto de ignorar no es gratis, no es un acto neutro, deja una marca, una pequeña cicatriz en nuestra atención que moldea cómo vamos a percibir el mundo un poco más tarde. Al final, nuestra atención no se define solo por aquello a lo que decidimos mirar, sino, y esto es muy potente, también por todo aquello que activamente decidimos no mirar. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Hemos hablado todo el rato de palabras, de un gato en una pantalla. Pero, ¿y si extrapolamos esto? ¿Qué pasa con las ideas que elegimos ignorar? ¿Con las opiniones que no queremos escuchar? ¿O incluso con las señales de alarma en nuestra vida que decidimos apartar? ¿Será que, cuando por fin queramos enfrentarnos a ellas, nuestro propio cerebro nos lo pondrá más difícil? Ahí lo dejo. Es algo para darle vueltas.